Muy bien. Entonces, estamos ya en la tercera unidad del curso de productividad y esta tercera unidad también nos enfoca en estos objetivos, pero ya basándonos a otros equipos. ¿Ya? Hasta el momento hemos visto los equipos de carguío y excavación, representados pues por los cargadores frontales, por las excavadoras hidráulicas, las palas hidráulicas y las palas electromecánicas, ¿no? Después hemos visto los equipos de transporte, representados por los camiones, ¿sí? Y sobre todo, bueno, lo que hemos desarrollado ha sido más enfocado a camiones mineros, para que puedan utilizar las gráficas y curvas para poder obtener ciertos parámetros, ¿no es cierto? Y ahora entramos a lo que son máquinas de corte, nivelación y compactación. Ahí sí directamente sus representantes, tractor bulldozer, motoniveladoras y compactadoras. ¿Ya? Entonces, igual tenemos que entrar primero por un proceso de identificar y reconocer los sistemas y componentes principales de estos equipos, ¿ya? Sobre todo, la parte más importante acá es ahondar en respecto a los implementos de trabajo. Porque bueno, ya saben, los sistemas de los equipos en realidad genéricamente son los 5 que ya hemos conocido, y a partir de ahí ya hay una diferenciación, obviamente, a nivel de especificaciones y demás, pero que ya el detalle tampoco no conviene verlo tan a fondo, sino más bien dedicarnos a evaluar aquellos elementos que son los que desarrollan o están ligados, digamos, directamente al desarrollo del proceso productivo. Entonces, ahí la parte de los implementos es lo vital, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar también a que podamos entrar a analizar la producción horaria de los equipos pesados en base a sus ciclos de trabajo y especificaciones técnicas del fabricante, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a cumplir con estos dos objetivos, ¿ya? Pero además lo que vamos a hacer, como les dije, reorganizándonos un poco, es abarcar estos tres, ¿ya? Porque la idea es que al inicio podamos trabajar de frente con el primero y el tercer objetivo, cosa que nos abocamos a la parte, digamos, más teórica de los tractores sobre orugas y sobre ruedas, a nivel de tractores bulldozer, y de ahí ver los equipos de nivelación y compactación, y ver diferencias entre estos, ¿no? Conocerlos para saber qué aspectos son importantes, por ejemplo, en cada uno de estos, para poder identificar sus características o sus parámetros para poder hacer cálculos de producción. Y en la siguiente hora nos dedicamos a este objetivo, ¿ya? Entonces vamos a avanzar con esos tres, ¿correcto? Y de ahí la próxima semana al inicio estaremos culminando con ese objetivo para que ustedes puedan desarrollar su caso práctico, ¿ya? Entonces entramos a ver lo que es un tractor, ¿ya? Si ustedes lo visualizan, como que es nuestro cargador frontal, ¿no es cierto? Porque encima está montado sobre ruedas. Entonces, lo que tenemos que entender, obviamente, es que el cuerpo, el chasis, la estructura del equipo como tal, sí, pues es lo mismo en realidad, ¿no es cierto? Pero lo que cambia es el implemento. Acá yo ya no tengo un cucharón,
y no tengo cilindros que levanten estos brazos, ¿no es cierto? Y que me permitan levantar ese cucharón para poder movilizarlo. No, estos ya son elementos fijos que tienen un cierto grado de angulación porque el sistema hidráulico que tienen lo permite, pero básicamente lo que pueden hacer es levantar un tanto el implemento y bajarlo hasta cierto nivel para que, para que este implemento, que es la hoja topadora, montado con unas cuchillas, pueda justamente hacer operaciones de corte de material. ¿Ya? Es uno de los implementos que tiene el tractor bulldozer, que es la hoja topadora. Entonces acá también estas hojas topadoras, a nivel de estas hojas se mide también su capacidad. No porque vayan a cargar dentro de ellas material, sino porque más bien empujan el material. Entonces estas máquinas son llamadas de empuje, ¿correcto? Vamos a ver. Ahí está. Comparto pantalla. Muy bien. No importa el sonido, ¿eh? Más bien yo le estoy cortando el sonido para que vean netamente las imágenes, ¿ya? Entonces voy a poner eso y les estaré comentando algunas cosas, ¿ya? Ahí se van dando cuenta, ¿no? Que justamente la función de esta máquina es poder penetrar hacia el material, empezar a cortar, ir acumulando y llegar hasta cierto volumen para poder empujar hasta cierto lugar, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a poder ver, ¿no? Penetra la cuchilla, ¿sí? Va empujando, está cortando y empujando a la par hasta que llega a un nivel en el que ya ha cumplido justamente con su producción por sí. Y si se dan cuenta, su hoja topadora, la altura que puede levantarse es limitada, ¿no? Que le permite básicamente este, poder ahí, ¿no es cierto?, poder hacer sus operaciones de retroceso sin que el implemento esté chocando nuevamente al piso. ¿Ya? Vamos a dejar este video porque después vamos a entender con este mismo material la producción por ciclo. ¿Ya? Entonces ahí han visto cómo se utiliza este implemento. Es un implemento pues vital para esta máquina, ¿ya? A nivel de tipos de estas máquinas, la división está en principio por el tipo de uso y por el tipo de tracción. Cuando se habla de tractores de manera general, ya no es que esté hablando ahí de tractores bulldozer específicamente, sino hablo de tractores de manera general. Entonces el tipo de uso, por ejemplo, me muestra tractores de tiro. Ningún tractor bulldozer es un tractor de tiro. El único tractor que es una máquina de tiro es porque jala algún otro equipo, alguna otra herramienta, son los tractores agrícolas, ¿ya? El tractor agrícola, para que lo vean acá, aunque sí hemos visto en la primera clase me parece, pero bueno, para recordar, estas son máquinas de tiro, ¿correcto? Acá ustedes, por ejemplo, en esta foto, ¿sí? Ahí, están viendo que lo que hace esta máquina es jalar un pequeño implemento que está acá, que es un equipo, una herramienta que le permite desarrollar el trabajo. El tractor de por sí no ejerce ninguna labor solo, sino que requiere
algún otro equipo para cumplir determinadas funciones, ¿ya? Entonces, ahí pueden ver eso, ¿no es cierto?, a lo que representa una máquina de tiro, ¿ya? Mientras que los tractores bulldozer sí encajan en lo que es de empuje, por su propia función, por lo que han visto hace un rato. ¿Qué cosa hace con el material? Corta y empuja, ¿ya? El material, acumulándolo en ciertas zonas, ¿no es cierto?, para que ya ingresen otros equipos y puedan evacuar ese material, ¿ya? Luego, por el tipo de tracción, acá sí, basándonos a lo que son los tractores bulldozer, encontramos tractores, lo más comercial, sobre orugas, montados sobre orugas, ¿correcto? Ahí lo que están viendo en la foto, ese tren de rodajes, ¿ya? Pero también los hay de neumáticos, y ahí están, que tenemos en la primera foto que mostré. Entonces, eso es variable. Y de hecho, la preferencia por los tractores es que sean de orugas porque me permite mayor cantidad de aplicaciones. El tractor de ruedas me limita a ciertas aplicaciones. Por eso que tampoco no es que haya muchos modelos de tractores sobre ruedas, ¿ya? Entonces, lo más difundido pues es sobre orugas, ¿no? A ver. Entonces, justo esto es lo que estábamos hablando. Miren, las aplicaciones de los tractores bulldozer son unas máquinas bastante versátiles. Claro, o sea, no quiere decir que sean las mejores para desarrollar ciertas aplicaciones, pero sí les permite, o sea, su implemento como tal, o sus implementos, porque tienen otro implemento también, les permiten realizar estas actividades, ¿ya? Por ejemplo, el corte y acarreo de zanjas. Bueno, básicamente, ¿qué cosa me permite esto? El hecho de que el implemento, ¿no es cierto?, que es todo este bastidor que me porta la hoja topadora, se inclina de tal forma que estas puntas, ¿no es cierto?, ya sea de este lado o del otro lado, puedan tener un cierto ángulo de ataque con el que solamente con una parte de la cuchilla, con esta esquina, voy a poder hacer el corte de esas zanjas, ¿correcto? ¿Ya? Solamente con esa parte. Mientras que la otra parte de la cuchilla que está en toda la hoja topadora está en el aire y solamente con esta esquina estoy haciendo ese corte de la zanja, ¿ya? De ahí el desgarramiento, bueno, eso tiene que ver mucho con su otro implemento, que es este que aparece acá en la foto, acá atrás, que es el Reaper, ¿ya? Ahí lo que está haciendo es desgarrar, ¿correcto? Es como un arado, pero lo que hace acá es, cuando el material está muy duro, se utiliza este implemento ¿para qué? Para que antes de empezar a cortar con la cuchilla, el material se suelte y recién pueda ingresar a trabajar con la cuchilla para cortar y empujar el material, ¿ya? De ahí suministro de materiales al área de carga. Lo que les había mostrado en el video en sí, ¿no? O sea, bueno, aunque acá es como si lo botara, ¿no es cierto?, a un lugar, pero no necesariamente los trabajos son siempre así, que haya un borde y a ese borde voy botando el material, ¿no? Ese es un trabajo X. Pero, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De repente yo estoy cortando acá un terreno, una carretera, qué sé yo, y este material lo estoy acumulando en cierto lugar donde está trabajando un cargador frontal, una excavadora con camiones. ¿Para qué? Para que hagan la movilización de ese material. Entonces estoy haciendo justamente ese abastecimiento de la zona de carga. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Suministro de materiales al área de carga. Empuje de mototrailers.
Bueno, acá este es uno de los trabajos, por ejemplo, que me hace perder la esencia en sí de la máquina, porque acá lo que está haciendo es básicamente portar o mover a otro equipo que en realidad existe con tracción propia, o sea, ya hay mototrailers que vienen ya con su motor, ¿no es cierto? Y es un equipo diferente que ya tiene su propia fuerza como para desplazarse y cumplir su trabajo. Pero hay implementos también que no son motorizados. Entonces, ¿qué hace un tractor? Empieza a empujar a ese elemento para que éste pueda cumplir su trabajo. ¿Ya? Pero esa es una de las aplicaciones que puede cumplir y de repente es la menos utilizada. ¿Ya? De ahí en rellenos sanitarios. Ese es otro aspecto, por ejemplo, diferenciador de un tren de rodajes con neumáticos. Un relleno sanitario es pues un lugar donde se llevan los residuos sólidos, ¿no es cierto? Y ustedes se darán cuenta pues que en rellenos, perdón, en residuos sólidos encontramos de todo, ¿no? O sea, yo encuentro vidrio, encuentro cables metálicos, encuentro fierros, así como basura común, ¿no es cierto? Entonces, estas máquinas lo que hacen es empujar tierra para empezar a enterrar estos residuos. Entonces tienen que pisar estos residuos. Entonces imagínense pues poner una máquina sobre neumático. No avanza una pequeña distancia para que ya terminen picados, pinchados los neumáticos y no pueda desempeñar su labor. ¿Sí? Ese es el gran diferenciador, ¿no? Con un tren de rodajes. ¿Ya? De ahí a nivel de desmonte, no es que me esté diciendo que este desmonte lo va a cargar a un camión, no, sino empieza a empujar a diferentes zonas en las que, por ejemplo, se puede tener otras máquinas que carguen ese desmonte o simplemente hacer lo que me está mostrando en el video. Todo este material lo está empujando a una zona seguramente donde se quiere hacer algo así como esta explanada, que es un relleno, pero es un relleno no de residuos sólidos, sino más bien de material para relleno, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo es empujar para esta zona poder rellenarla y ganar mayor terreno, ¿ya? O sea, esto del desmonte son diferentes cosas que aplican. Trabajos en pendientes, esa es otra importante y esto por ejemplo se ve mucho en carreteras. En laderas de cerros yo tengo a tractores que están trabajando, cumpliendo las distintas funciones, corte del material, ¿no? Y este es otro diferenciador. Justamente el tren de rodajes le da la fuerza necesaria para poder realizar trabajos en un tipo de operación que es difícil, que requiere una adecuada fuerza de tracción para poder desempeñarse. ¿Ya? De ahí esta otra de nivelación y acabado final es lo menos que hace el tractor, pero sí le permite su implemento, la hoja topadora, le permite hacer nivelaciones. Pero definitivamente no se va a comparar con la máquina que está diseñada como para hacer esa nivelación de acabado, que la vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Y de ahí limpieza y mantenimiento en áreas de carga. Bueno, obviamente una zona de carga se va quedando con pequeños montones de material. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el cargador no puede empujar material, entonces va a intentar cargar esos pequeños montones y sus ciclos de carga van a ser perdidos porque se va a desparramar más bien el material porque ya no tiene el cuerpo necesario como para soportar que el cucharón ingrese al material. Entonces lo que va haciendo el tractor es
ir acumulando todo ese material que ha ido sobrando en la zona de carga para que se genere un nuevo montículo más grande y el cargador pueda trabajar de mejor manera. ¿Ya? Miren, entonces son bastantes aplicaciones que ustedes pueden ver. ¿Ya? A nivel de los implementos, la hoja topadora y el ripper. Diferentes funciones. Este ripper es un desgarrador, suaviza el material. No es que con esto estoy cortando y empujando, no. Simplemente al tener el ripper penetrando al material, lo que estoy haciendo es desgarrar este material para que sea después más fácil meter la hoja topadora con la cuchilla y poder hacer cortes de repente más profundos. ¿Ya? Eso me permite la hoja topadora. El implemento principal del tractor es la hoja topadora. ¿Ya? Y hay diferentes tipos de hojas topadoras, estos 4 que ustedes ven acá. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando empecemos a identificar nuestros tractores. Vamos a ver que un modelo de tractor, por ejemplo, puede venir con 2 tipos o 3 tipos de hoja topadora. Y claro, eso me va a condicionar la producción por ciclo. Entonces hay que saber también elegir ese tipo de hoja topadora para poder aprovechar de mejor manera el trabajo que se requiere. ¿Ya? Entonces están esas hojas rectas, que la hoja recta es esta, ¿ya? Es plana, 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 no tiene ninguna curvatura. De ahí tenemos las semi-universales, que ya tienen una pequeña curvatura y que eso me permite ganar mayor capacidad de empuje de material. La universal, que ya sí, si uno ve esa hoja topadora, parece un cucharón de cargador frontal, porque geométricamente hablando tiene mayor volumen de contención del material, ¿correcto? Entonces también me ayuda a ganar mayor capacidad de empuje. Y las hojas angulables, que por su naturaleza tienden a ganar mayor angulabilidad en el trabajo. Y esto me permite tener una mayor maniobrabilidad en la operación. ¿Ya? Pero ya saben, no todas las máquinas van a venir con posibilidad de implementarse todas las hojas. ¿Ya? Entonces eso hay que verlo bien en la ficha técnica. A nivel de los rippers, tienen 3 tipos. Un ripper que es el radial. Básicamente el ripper radial tiene una sola barra, ¿ya? Este es el ripper, ¿correcto? Miren, ahí están sus desgarradores o escarificadores. Y cuando es así en radial, no sé si tengo una foto de esto, creo que no, pero a ver, vamos a ubicar, ¿ya? Para que me... De ahí, importante acá destacar el tren de rodajes. Y el tren de rodajes también viene con distintos arreglos, y esto lo vamos a ver ya en el handbook, ¿no? Vienen con un arreglo estándar. ¿A qué se refiere un arreglo estándar? En el que los 2 ejes del tren de rodajes, este es uno de los lados, ¿no es cierto? Los 2 ejes mantienen un eje central con los mandos finales del equipo. El arreglo extendido hacia adelante ya también hace que, si esta es la parte delantera del tren de rodajes, se extienda un poco más allá del límite normal que tiene el equipo. Es decir, a ver, viendo esta foto, ustedes ven el chasis de la máquina, ¿no es cierto? Entonces se extiende un poco más allá, hacia adelante del chasis de la máquina. Y en el otro caso ya también, que es el extendido hacia atrás,
ya también se extiende hacia un poco más allá, hacia atrás del chasis de la máquina. Y hay otro que es el extendido hacia adelante y hacia atrás, o sea, es un tren de rodajes que abarca mayores dimensiones respecto al chasis del equipo y cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, ese arreglo extendido hacia adelante y hacia atrás tiene la gran ventaja de poder ingresar a cauces de ríos y poder hacer trabajos hasta cierto nivel dentro del agua. ¿Ya? De ahí, ¿qué más tenemos respecto a los tractores? Eso también es importante. Para el nivel de todas las máquinas, ¿sí? Tenemos distancias recomendadas como para poder movilizarse desarrollando su trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tractor, sobre orugas, se recomienda que la distancia máxima de recorrido en trabajo sea 100 metros, ¿correcto? Máximo 100 metros. Pero claro, pues esto depende mucho también del tipo de trabajo que esté haciendo, qué sé yo, ¿no? Pero se recomienda eso, porque si no también ya la máquina empieza a perder la eficiencia que tiene. Y así miren, en las distintas máquinas, un camión minero, por ejemplo, 5 kilómetros, se espera lo máximo que tenga que recorrer, ¿no? No son máquinas, pues, como un camión volquete normal que puede recorrer mayor cantidad de kilómetros, ¿no? Porque se pierde la misma eficiencia del equipo, ¿ya? Eso a nivel de los tractores. Entonces esto vamos a ver en un ratito más tarde. Vamos a entrar a ver a las motoniveladoras, ¿ya? En el video, ¿no? ¿Dónde está el video? Espérenme, ya. Imagínense que acá se esté haciendo el corte de un trazo de carretera, ¿ya? Y claro, lo que se termina viendo es que este trazo de carretera, voy a dejar que avance nomás, un ratito, claro, y ya. Miren, ¿ah? Imagínense que este sea el trazo de carretera, ¿no? Entonces lo que está haciendo el tractor es justamente cortar ese trazo. Pero, si se dan cuenta, está quedando así, hueco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el material de base no es el adecuado como para poder soportar el asfalto y los pesos para los cuales va a estar diseñado o diseñada esta carretera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se va a hacer es rellenar un poco con material que me agregue esa densidad que requiero. Y para eso voy a tener que empezar a distribuir material o por toda esta zona que tengo que rellenar, ¿ya? Pero además tengo que mezclar con este material que ya tiene, ¿no es cierto?, por defecto este terreno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ingresa la motoniveladora. La motoniveladora va a ser la que empiece a extender ese material y empiece a hacer la mezcla. ¿Sí? Va a empezar a hacer la mezcla de ese material. Una vez que se haya terminado de hacer esa mezcla, lo que va a hacer ya es un trabajo de nivelación. Entonces, imagínense que ya se haya mezclado este material. Este trabajo así fino, fino, que va a quedar como una mesa plana, ¿correcto? Ese es el que lo genera la motoniveladora, porque hace un trabajo de precisión, ¿sí? Pero se dan cuenta, en la aplicación de carreteras o en nivelación de terrenos, la motoniveladora no solo hace la nivelación, sino hace la mezcla, el extenderlo del material, ¿no es cierto? Eso es una preparación del material de subbase, ¿correcto? Para que recién después de eso entre otra máquina a darle ya la densidad adecuada a ese terreno
para que recién venga el asfalto y esa carretera pues tenga la durabilidad adecuada, ¿ya? Entonces, estas máquinas son realmente muy importantes en los procesos productivos. Y es una de las máquinas, además, que es la más complicada de operar por su trabajo de precisión, justamente, ¿ya? Y por, obviamente, las dimensiones que tiene este equipo. La operación de estos equipos es compleja, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver a la motoniveladora. Vamos a verla a nivel de sus partes más importantes, ¿ya? Acá está uno de, bueno, su implemento principal, porque también se adapta a otro implemento en la parte posterior, que es el Reaper, así como el tractor bulldozer, ¿ya? Pero el principal es la hoja topadora, ¿ya? Entonces, esta hoja más pequeña, ¿no es cierto? En realidad no voy midiendo acá volumen de empuje de material, sino que esta hoja va trabajando no así como está posicionada, sino se darán cuenta que acá hay un engranaje, me dice círculo, ¿no es cierto? Es un pequeño engranaje que lo que permite es que esta hoja empiece a tomar ángulos distintos al que tiene ahorita. Ahorita estaría formando un ángulo de 90 grados respecto a este bastidor delantero. Está a 90 grados, ¿sí? Entonces, empieza a trabajar con ángulos distintos a esos 90 grados, ¿sí? A eso se le llama ángulo de inclinación. ¿Y para qué? Para que justamente esta hoja topadora empiece a hacer la nivelación, o sea, pequeños cortes de terreno, ¿sí? De material, que van a ingresar por el lado que tenga el primer contacto, porque como está angulado, podría estar, qué sé yo, angulado hacia adelante el lado izquierdo, lo que vemos al fondo de la imagen, ¿no? Digamos ese más tirado hacia la llanta delantera y esta parte derecha más tirada hacia las llantas posteriores. Entonces la parte que está más tirada hacia hacia la parte delantera del equipo es la que obviamente va a empezar a generar el trabajo. Y ese material que se va cortando va a empezar a desplazarse por la hoja. Y ese material va a ir acumulándose ya también en el lado contrario donde tengo la hoja más inclinada hacia los neumáticos posteriores. Vamos a ver un video para que por eso de la complejidad en la operación de estos equipos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, esta hoja, como han visto, no solamente se inclina a ras de piso, sino también levantándola hasta una posición incluso vertical respecto al bastidor, ¿ya? Y para eso tiene pues este cilindro hidráulico que están viendo acá y todo un bastidor que me permite hacer esa inclinación hacia un lado, hacia uno de los lados de la motoniveladora, ¿ya? Entonces ahí están sus bastidores, ¿ya? El engranaje que me permite dar la angulabilidad de la hoja topadora, este sistema hidráulico que me permite darle la angulabilidad al implemento en general, ¿ya? Este sistema de tracción diferente al de los demás equipos que se denomina tándem, que ustedes lo pueden ver acá, es un compartimiento o un par de compartimientos que están donde están montadas dos cadenas y estas cadenas están sumergidas, bañadas más bien, no sumergidas porque el aceite en general se llena hasta la mitad del tándem, entonces por el propio trabajo siempre se va a mantener sumergida la mitad inferior de las cadenas, pero como esto gira, entonces toda la cadena va
sumergirse y va a recibir un baño en el aceite. ¿Ya? Ese es el tándem, es lo que le da la fuerza de tracción a estas máquinas. Algo importante también, la inclinación de las ruedas, que lo vieron en uno de los videos, y vuelvo a poner esa imagen, ¿ya? Porque está montada sobre el talud, porque claro, necesito ganar mayor altura, entonces tengo que trepar a ese talud para poder perfilar esta parte superior. Entonces, ¿qué hace? Que las ruedas no se mantienen un ángulo transversal, ¿no es cierto? Perpendicular al terreno, sino está manteniendo cierta angulabilidad. Y esto le da mayor agarre, es decir, va a permitir que el equipo no resbale, ¿no es cierto? No caiga y pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera. ¿Ya? Eso es lo que me permite el poder tener esa angulabilidad de los neumáticos delanteros. ¿Ya? Otra cosa importante es también su articulación. Como estas máquinas, su trabajo más comercial, más difundido, es en carreteras. Entonces imagínense pues que yo tengo que hacer un trazo, ¿no? Bueno, no un trazo, ya hay un trazo de carretera que sería por acá, ¿no? Este más corto que tiene la curva así bien cerrada. Entonces tengo que nivelar esa carretera. Si no tuviera la articulación, tendría que nivelar la carretera así, abriendo la curva, ¿correcto? La articulación le va a permitir hacer esa nivelación por esta curva cerrada, porque prácticamente, como se dan cuenta acá, divide a la máquina en dos, ¿correcto? Eso le permite lograr un ángulo de giro mucho mayor, ¿ya? Aplicaciones y usos. Principal, nivelación de acabado. Ningún otro equipo más lo va a hacer más que la motoniveladora. Corte, movimiento y mezcla de material. Claro, corte, ¿por qué? Porque les decía, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo, no era era el otro, espérenme un ratito. Caray, esta barra me está fastidiando que no me deje entrar a la... Ya. De todas maneras, siempre para hacer la mezcla voy a tener que cortar el material de esta base, ¿no? Para empezar a hacer la mezcla con el material nuevo que vaya a llegar. Entonces, pero no es un corte que me vaya a hacer así en profundidad y de manera tan eficiente como un tractor. No, el corte es mínimo. Entonces, en ese corte es cuando se va haciendo ese movimiento del material y se va dando la mezcla de los materiales. Eso me permite pues hacer preparación de terrenos, o sea, esta máquina es la que me va a dejar de mejor manera los terrenos que quiera preparar para diferentes usos, aplicaciones. Mantenimiento de carreteras, lo que hemos visto en uno de los videos. Mantenimiento de camino de acarreo es lo mismo, sino que carretera, digamos que es reconocido por donde transitan todo tipo de vehículos. El camino de acarreo es una carretera por donde hago que transiten específicamente camiones en ciertas aplicaciones, más en minería, ¿ya? Pero es una carretera al fin y al cabo, entonces hace el mantenimiento igual. De ahí trabajos en pendientes laterales y pendientes en banco, ya lo han visto, ¿no es cierto? Cómo puede hacer ese trabajo con el implemento levantado verticalmente. Apertura y limpieza de zanjas. Acá, por ejemplo, la hoja topadora juega pues un papel importantísimo. Imagínense que acá en la parte inferior de esta ladera, de este talud, se debe hacer una canaleta, ¿no? Para desfogue de agua. Entonces miren, con la cuchilla en esa posición, ¿correcto? Tengo un ángulo de ataque mucho más preciso como para hacer un corte de una zanja para que pueda ser habilitada después como una canaleta de desfogue de agua. ¿Ya? De ahí, apertura y limpieza de zanjas, ya hemos hablado de eso. Desgarramiento y escarificación.
me permite el hecho de que pueda montar un ripper en su parte posterior, ¿correcto? Y limpieza de nieve. Bueno, claro, así como se da el mantenimiento de carreteras, si tengo capas de nieve pequeñas, esta máquina también puede entrar a hacer ese trabajo. Pero ya para capas mayores, de hecho, un tractor bulldozer va a ser el más eficiente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces ahí entran los rodillos vibratorios. ¿Ya? Entonces, miren, ahí ustedes pueden ver. Bueno, acá hay un rodillo sobre neumático, ¿ya? Trabajando en esta parte, pero esto es interesante. Esta moto, por ejemplo, está haciendo el trabajo del material. Miren lo que tiene atrás. Tiene una rola de un rodillo vibratorio. Entonces está haciendo un trabajo ya todo completo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahí está el rodillo, ¿no? Ese es el trabajo que tiene que realizar el rodillo una vez que la moto va a pasar. Terminar de dar ese acabado que ha desarrollado la motoniveladora. Bueno, entonces trabajan así en conjunto. Las máquinas en general trabajan en conjunto y, por ejemplo, ahí veían que se estaba haciendo agua, ¿no? Bueno, camiones cisternas también están en ese conjunto de equipos que trabajan en esa operación. Estábamos en la máquina que es complementaria, ¿no es cierto?, al trabajo de las motoniveladoras. Entonces, justamente son las compactadoras, ¿ya? Pero claro, tengo compactadoras que se diferencian por el tipo de implemento que tienen y esto le da una aplicación distinta, ¿ya? En general, las que trabajan ligadas directamente a la motoniveladora son compactadoras de rodillo vibratorio, ¿ya? Que más comúnmente se les conoce así como rodillos vibratorios, ¿ya? Entonces vamos a conocer justamente a los rodillos vibratorios, pero vamos a poner mejor una... Listo, entonces ahí comparto, ¿ya? Estos son los rodillos vibratorios, ¿correcto? Es una máquina que, en general la vamos a ver así, ¿ya? Con un tren posterior de neumáticos y en la parte delantera su implemento, que es la rola, el propio rodillo, ¿correcto? Y este rodillo tiene, a través del sistema hidráulico que tiene la máquina, tiene acá unos motores de vibración. Entonces, este implemento empieza a vibrar. ¿Para qué? Para que justamente la máquina tenga la fuerza como para asentar bien el terreno, ¿no? Hacer que el terreno se contraiga de cierta manera que tenga un agarre mejor, ligue mejor el terreno y agarre una adecuada densidad, ¿no? Porque cuando se hace el trabajo sin vibración, es un trabajo básicamente de aplanado. Entonces, eso se usa en condiciones en las que de repente no requieren una vibración porque se puede generar un daño en el terreno. A veces, por ejemplo, se entra a canchas de fútbol con este tipo de máquinas, entonces ahí solamente se da pasada con la máquina, ¿no es cierto? Sin que se utilice la vibración, porque se podría dañar el terreno. ¿Ya? Pero esos son los rodillos vibratorios. Y estas son las máquinas que trabajan pues directamente con las motoniveladoras. Ahí se puede ver
de cerca el implemento, la rola, ¿sí? En un tipo de rodillo liso, mientras que acá, que les voy a mostrar una foto ya más bien del PPT con otro tipo de rodillo, ¿ya? Mejor, para ya no estar buscando acá. Este es otro tipo de rodillo, ¿sí? Es el rodillo pata de cabra, se llama, que, bueno, se utiliza para zonas, por ejemplo, o terrenos con exceso de humedad, para que puedan justamente estos pisones, así se le llama, los pisones, extraer la mayor cantidad de humedad del terreno para que así haya una mayor contracción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de los rodillos, bueno, hay un sistema de propulsión, obviamente, porque la máquina tiene que desplazarse, el sistema vibratorio que les decía y un sistema hidráulico principal que me va a dar todo el conjunto de operaciones, ¿no es cierto?, que se requieren para poder generar los trabajos con la rola. ¿Ya? Entonces ahí está el tren de propulsión, obviamente, que me genera la fuerza de tracción necesaria como para que puedan movilizar la máquina, que no es que se mueva a grandes velocidades, o sea, se desplaza a velocidades muy bajas para poder realizar el trabajo justamente, ¿ya? El sistema vibratorio, que como les dije son motores que están acoplados a la rola para que pueda generar esa vibración en el elemento y esto me permita desarrollar los trabajos que requieren de este sistema, ¿ya? Cuando yo clasifico estas compactadoras a nivel general, encuentro las compactadoras de neumáticos, no sobre neumáticos, sino de neumáticos y de rodillo vibratorio. Entonces ya hemos visto a los de rodillo vibratorio, que pueden ser de rodillo liso o de rodillo pata de cabra, pero también hay de neumáticos. Y estas compactadoras, ya en realidad su trabajo es más específico ya en el compactado ya del propio asfalto de una carretera, ¿sí? Entonces se darán cuenta pues que en realidad estos rodillos vibratorios más trabajan en el terreno de tierra pre-asfalto, y estos ya una vez que se ha colocado el asfalto, estos trabajan más detrás de las plantas asfaltadoras que tienden el asfalto, y estos lo van compactando, le van dando igual la densidad adecuada a ese asfalto para que finalmente puedan transportarse los vehículos, ¿no? Entonces ahí está el rodillo vibratorio, también otra imagen, ¿ya? Rodillo liso y el rodillo pata de cabra. Ya saben, su aplicación dependiendo del tipo de terreno, terrenos más húmedos, como les decía, en el pata de cabra. Acá básicamente la función de estas máquinas es específica, o sea, ya más de lo que hacen ya no pueden hacer estos equipos. ¿Qué hacen? Básicamente compactar el terreno, terminar un trabajo que ha iniciado otra máquina, como en este caso la motoniveladora. Entonces, la motoniveladora hace la nivelación, pero el terreno todavía está un tanto inestable como para recibir una carga a soportar. Entonces le tengo que dar esa estabilidad al terreno, y para eso está el rodillo vibratorio, ¿sí? En todas sus versiones, ¿no? Y cuando ya sobre esa base de carretera pongo el asfalto, tengo que tener también una máquina que pueda cumplir la misma función que cumple el rodillo vibratorio sobre la tierra, pero esta vez ya sobre el asfalto. Entonces para eso están estas compactadoras. ¿Se dan cuenta?
muy específico el trabajo, no tiene más aplicaciones. Eso es lo que básicamente van a realizar estos equipos. ¿Ya? Entonces, no sé si ya está. Entonces, cuando hablo de producción horaria de los tractores, miren, la fórmula general, la misma. Producción horaria, la Q mayúscula, la voy a mover por acá para que no se confundan. Q mayúscula, producción horaria. Q minúscula, producción por ciclo. El 60 de conversión de minutos a horas. La eficiencia y la duración del ciclo. ¿Ya? ¿En qué cambia? Bueno, va a cambiar la producción por ciclo, por ejemplo, que está basada a las dimensiones de la hoja topadora, al ancho de la hoja, que lo defino así. Ancho es esto que puedo ver acá, ¿no es cierto? De acá, de esta punta izquierda hasta esta punta derecha, ese es el ancho de la hoja, ¿ya? De ahí la altura de la hoja al cuadrado, y eso lo puedo ver, ¿dónde está mi hoja? Aquí está. La altura de la hoja, ¿correcto? La altura de la hoja. ¿Ya? Entonces ya son dos dimensiones, ¿no es cierto? Eso me daría un área, digamos, me daría el área de ataque de la hoja topadora. ¿Y qué cosa entra ahora a tallar? O perdón, ya me está dando un volumen, ¿no es cierto? Porque es la altura al cuadrado, ¿correcto? Ya. Pero ¿qué pasa? Ahora está entrando un denominado factor de la hoja. Entonces vamos a hablar de ese factor. Creo que no tengo imagen acá, así es que lo vamos a hacer en pizarra. Perfecto. Y mientras hago pizarra, sí puedo enchufar la máquina. Ahora sí. Entonces vamos a ver pizarra. A ver. Ustedes pueden ver más o menos un perfil de la hoja topadora con su cuchilla. Estoy exagerando un poco, ¿ya? Entonces, ese perfil de la hoja topadora, básicamente lo que hace es que empieza a, espérenme un ratito, profundiza la cuchilla, ¿no es cierto? Para empezar a cortar material, ¿sí? Esa franja roja que estamos viendo es lo que va a empezar a cortar a nivel del material. Entonces va a llegar un momento, esto obviamente es cierta distancia, ¿ya? Cierta distancia que le vamos a llamar una distancia D, ¿ya? D minúscula. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a quedar la hoja al final de recorrer esa distancia D? Bueno, va a quedar algo así, no me va a salir igualito que el otro, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Pues va a quedar algo así, ¿ya? Con obviamente, material. Ya, a ver, vamos a ver. Calculó bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, hay un material, voy a achurar nomás esto, ya que está ahí, caray. Ya. Entonces, hay un material que está ahí, ¿no es cierto? Es lo que hemos visto en los videos del tractor. Empieza a profundizar y obviamente a medida que va avanzando el material se va acumulando, pero llega a un tope que es ¿no? Entonces, acá en esta posición final, si ustedes se dan cuenta, más o menos se va a tender a formar un cierto ángulo acá. Voy a trazar así para que no me genere problemas. A ver. Caray, otra cosa estoy moviendo. Ya, entonces se darán cuenta pues que más o menos se puede observar un cierto ángulo, ¿no es cierto?
¿ya? Que forma ese montículo de material. Bueno, los diferentes materiales con los que se trabajan tienden a formar ángulos distintos, característicos de cada uno de ellos. Entonces, ese factor de la hoja está basado justamente a ese ángulo. Hay una fórmula matemática que se define en función del ángulo, ¿ya? Entonces, cada material genera su propio factor particular. Por eso que nosotros podemos ver que ese factor de la hoja, espérenme, voy a compartir. Si pasa algo con el video, no se preocupen, si se bloquea la máquina, algo, ¿ya? Entonces, hay materiales que me dejan, por ejemplo, un nivel de empuje fácil, como otros que es un empuje promedio, un medio dificultoso y un dificultoso. A medida que el ángulo que les he trazado sea menor, es porque el nivel de empuje es más dificultoso, ¿ya? Y a mayor ángulo, bueno, el empuje es más fácil, ¿correcto? Entonces, por ende, el factor de la hoja toma un valor mayor, ¿sí? Ahí están los diferentes tipos de material y ustedes analizarán ya acá, ¿no es cierto?, cómo va a afectar este factor de la hoja al tema de la producción. Porque claro, si yo empiezo a evaluar acá, si quiero maximizar la producción horaria, ¿no es cierto?, tendré que maximizar la producción por ciclo. Es decir, si quiero maximizar la Q mayúscula, maximizo la Q minúscula y también maximizo la eficiencia y minimizo la duración del ciclo, o sea, la C sub m. Y entrando a lo que es la Q minúscula, si quiero maximizar producción horaria, tendría que maximizar el ancho de la hoja, tendría que maximizar la altura de la hoja o tendría que maximizar el factor de la hoja. Entonces, todos estos factores van a intervenir, ¿no es cierto?, en esa producción horaria, ¿ya? Entonces, acá hay algo importante que, por ejemplo, se tiene que trabajar a nivel de esta producción por ciclo, ¿ya? Que esa producción por ciclo calculada de esa forma, ¿no es cierto?, con la longitud, la altura al cuadrado y el factor de la hoja, termina siendo ese volumen de material que ustedes están viendo acumulado al final del ciclo productivo del cargador. Este montículo que hemos trazado acá, todo es rojo, es Q minúscula, la producción por ciclo. Entonces, ustedes, según este trabajo de la hoja topadora, podrán decir también que esa producción por ciclo es igual a, miren en esta primera imagen. Cuando yo empiezo a cortar, se supone, ustedes estarán viendo que hay un pequeño espesor acá de material que está siendo penetrado, ¿no es cierto? Le voy a poner una letra E. Entonces, si yo multiplico para llegar a este volumen final, miren, tendría que multiplicar este espesor de penetración, ¿correcto? ¿Por quién? Por la distancia que se va a recorrer, por esa D minúscula, ¿ya? Pero ahí tengo dos dimensiones, entonces me estaría dando el área, ¿no es cierto?, de este material que está siendo cortado y empujado. Pero hacia adentro de la pizarra ustedes verán que se encuentra ¿qué cosa? El ancho de la hoja, o sea, la L mayúscula. Entonces miren, esta producción por ciclo también la puedo obtener a partir de esos de esas tres dimensiones, ¿correcto?
producción por ciclo es igual al espesor o a la profundización de la cuchilla de la hoja por la distancia de acarreo y por el ancho de la hoja, es decir, lo que está entrando hacia la pizarra, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso mismo es esta otra producción por ciclo que estamos viendo acá, que es la multiplicación del L por el H cuadrado por el A. ¿Ya? Me da lo mismo, ¿correcto? ¿Ya? Eso básicamente para que puedan entender cómo puedo llegar por dos caminos a esa producción por ciclo. Y ya cuando hagamos los ejemplos, ahí van a entender el por qué debería utilizar ambas fórmulas. ¿Ya? Entonces ya entenderemos ahí esa parte. Luego tenemos que entender un poco la producción, la duración del ciclo, el tiempo del ciclo. Y acá es importante que volvamos a ver el video, por ejemplo, en el que podamos entender que hay una distancia D, ¿correcto?, que recorre la máquina en una velocidad de avance y que esa misma distancia la vuelve a recorrer, pero esta vez con una velocidad de retroceso y que encima hay un tiempo para poder realizar los cambios de marcha. Esto les voy a explicar también con el video. ¿Ya? Mejor para esta etapa voy a desenchufar mi máquina y voy a volver al video que hemos estado viendo hace rato. ¿Ya? Voy a ir ahí, a ver, vamos a ver. A ver, ahí voy a entenderlo mejor. Miren ahí. En esta posición que he pausado el video, ahí empieza el ciclo productivo del tractor. Entonces, va a profundizar cuchilla, va a empezar a avanzar, está acumulando material, está empujando material, ¿no es cierto?, hasta que llega al tope, ¿correcto? ¿Ya? Ahí recorrió toda esta distancia D mayúscula con una velocidad de avance, ¿correcto? En la cual está, aparte de movilizar su propio peso como máquina, está movilizando el peso del material, ¿correcto? Descarga ese material y retrocede la distancia que ya avanzó, ¿no es cierto?, en una velocidad de retroceso con el implemento levantado. O sea, ahí lo único que está haciendo es transportar su propio peso. Vamos a ver si se vuelve a ejecutar el ciclo. A ver. Otra vez, ¿no es cierto? El ciclo en avance, ¿sí? Y nuevamente un ciclo en retroceso, ¿ya? En cualquiera de las operaciones que nos muestra este video, hace lo mismo, sino que particiona la distancia en segmentos, qué sé yo, pero va a terminar haciendo el mismo trabajo, ¿ya? Entonces, voy a regresar acá ya hemos entendido, primero que hay un recorrido del tramo, de esa distancia, con una velocidad de avance y luego una velocidad de retroceso. Ahora hay algo muy importante acá. La máquina está en este recorrido viniendo con una velocidad de avanzada. En ese momento hace un cambio de marcha de una velocidad de avanzada a una velocidad de retroceso. Primer cambio de marcha, ¿correcto? Y llegan a ese punto en una velocidad de retroceso. Otro cambio de marcha, ¿para qué? Para iniciar un nuevo ciclo productivo. Entonces, en su ciclo productivo, yo puedo ver que se están dando dos cambios de marcha, porque, claro, en el interín del avance y del retroceso,
hace cambios de primera a segunda, qué sé yo, pero eso es automático, porque estas máquinas tienen este sistema de transmisión Power Shift, que es un sistema pues que hace los cambios automáticos según requerimiento del equipo, ¿ya? Pero entonces los cambios de marcha identificados, donde va a haber la interacción, ¿no es cierto?, del operador, va a ser en el momento que se cambie de una velocidad de avance a retroceso y lo inverso, de una velocidad de retroceso a avance, ¿correcto? Eso es lo que voy a cuantificar acá. Y lo que me dice es que los cambios de marcha, miren, eso lo vamos a ver acá. Estas máquinas de palancas, esas ya son máquinas antiguas, pero está la tabla, porque obviamente es una tabla que está basada a lo que tenían antes los fabricantes. Pero ahora trabajamos así, con estas máquinas Power Shift. Entonces el tiempo que se requiere, miren, para hacer ese cambio de marcha, ya sea de avance a retroceso o de retroceso a avance, es 0.05 minutos. ¿Ya? Es prácticamente un cambio semiautomático. ¿Ya? Sino que hay la interacción del operador. Entonces, si ese tiempo voy a multiplicar por los dos procesos donde hay esos cambios de marcha, entonces estoy hablando de 2 por 0.05. Estoy hablando de 0.1 minutos. ¿Ya? Eso por favor para que lo tengan en cuenta. Entonces se hacen dos cambios de marcha, trabajo con Power Shift, ¿sí? 0.05. Entonces, como son 2, 0.05 por 2, voy a tener 0.1 minutos. ¿Ya? Eso es muy importante. Otra cosa importante es lo que hace rato les mencionaba, que hay factores de tracción a los cuales se enfrentan estas máquinas. Y eso está basado a los diferentes materiales con los que se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar con arcilla seca. Y como tengo tractores de neumáticos, entonces me ejercen un factor de tracción determinado de 0.55. El de cadenas, en cambio, me ejerce un mayor factor de tracción, 0.90, ¿correcto? Entonces, fíjense, donde en esta arcilla seca conviene trabajar con un tractor de cadenas, probablemente. En cambio, en concreto, conviene trabajar aparentemente con un tractor de neumáticos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Porque me genera un mayor factor de tracción y esto va a incidir en la mayor fuerza que pueda tener el tractor en el desplazamiento propio de su peso, así como en el desplazamiento de la carga que vaya a transportarse. ¿Ya? Entonces, tractores los ubicamos en esta zona que dice Tractive Tractors. ¿Ya? Ahí están. Esta es la parte inicial de los tractores. ¿Ya? Entonces, en la primera parte lo que van a ver es especificaciones técnicas de los modelos. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con el D11T, la página que, por ejemplo, nos interesa a nosotros de estas especificaciones es la página 1322. ¿Ya? Ahí está, D11T. D11T puro, no vamos a trabajar con este D11T CD que tiene una hoja topadora especial, que ahorita vamos a ver en sus especificaciones, ¿ya? Con el D11T puro, ¿ya? Acá en sus hojas de especificaciones nos va a interesar sobre todo el poder acceder a ese subpeso operativo. Esto que nos dice operating weight, perdón, voy a sacar eso, operating weight, ¿ya? Y ahí me dice el tipo de máquina que es Power Shift, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me indica que esta máquina, su peso operativo como máquina, ¿no? Es 104.236 kilos. Entonces es una especificación que vamos a utilizar. ¿Ya? De ahí, ¿qué más conocer de esta máquina en esta zona? Bueno,
básicamente eso, y las velocidades, pero que no las voy a encontrar acá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a entrar a un conjunto de gráficas, así como están viendo acá para este D3K, ¿ya? Vamos a ir para la D11, nos corresponde la página 1328, ¿ya? Donde vamos a encontrar esta gráfica para nuestro tractor. Y en esta gráfica ustedes verán que hace referencia a, espérenme un ratito, hace referencia 170, ya, a la relación, no se ve bien, a la relación de las velocidades, primera, segunda, tercera, que esas son 3 velocidades que tiene esa máquina, ¿sí? Y que ustedes ven acá las 3 velocidades, esta línea de primera, esta línea de segunda y esta línea de tercera, que están en relación con esta columna que es la fuerza de tracción. Y esta fuerza de tracción van a ver que vamos a hacer un cálculo específico trabajando con el material con el que va a desarrollar la producción y por el que va a desempeñar su trabajo, ¿ya? Y a partir de esto vamos a poder seleccionar las velocidades. Acá ustedes pueden ver las velocidades con las que puede trabajar esta máquina, siendo su velocidad máxima la que en las diferentes marchas está llegando acá a este punto del eje horizontal. Por ejemplo, en primera marcha su velocidad máxima está pues alrededor de 3.9, 3.8 kilómetros por hora, que eso lo vamos a corroborar en la especificación. De ahí en segunda marcha estarán viendo que más o menos llega por acá a 6.5, ¿no es cierto?, kilómetros por hora. Y en tercera marcha puede llegar acá hasta esa velocidad de 11.5, digamos, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Igual hay que hacer acá escala con estas gráficas. ¿Ya? Con esto vamos a seleccionar velocidad de avance y retroceso. ¿Sí? Ya. De ahí, ¿qué más? De ahí vamos a seguir viendo acá. Ya. Acá están las tablas de velocidades. Perfecto. Y acá tenemos para nuestro D11, el D11T, ¿ya? Y este es el D11T, pero en una condición diferente a la normal, con una, es decir, es un modelo que está definido como para lo que me dice acá de high altitude, ¿ya? Que tiene diferentes especificaciones a las normales. Estamos viendo nosotros el D11T puro. Y como vemos, tiene 3 velocidades en avance, forward, y en retroceso, que es el reverse, ¿ya? Y ahí podemos ver sus velocidades máximas, 3.9, 6.8, 11.8, ¿ya? Entonces, miren, ahí están viendo las velocidades máximas, ¿no es cierto? En avance es lo que nos interesa. Y en retroceso, hasta acá lo que tenemos es 4.7, 8.2 y 14 velocidades. Entonces, eso tiene relación con la gráfica. Ahí está la gráfica. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito. Caray. Ya, ahí está bien. Entonces, han visto, ¿no es cierto?, que en primera marcha su velocidad de avance máxima es 3.9, ¿no es cierto? Acá está, donde choca esta línea de la primera marcha, acá, con el eje horizontal, esta parte de arriba, los números de arriba están en millas por hora. Yo no trabajo en millas por hora, acá trabajamos en kilómetros por hora. Entonces, de este punto me voy hacia abajo y coincide acá en un punto antes del 4,
3.9, ahí está, y ya lo hemos visto en la especificación. Luego, acá la segunda marcha, 6 punto y tantos era, ¿no es cierto? ¿Ves? 6.8 creo que decía, ¿ya? Y 11.9 también creo que me decía acá con la tercera marcha, ¿correcto? Ahí está entonces ese valor máximo de las marchas en la gráfica, ¿ya? Y bueno, esta gráfica, como les decía, vimos, ¿qué más vamos a utilizar? Bueno, después de esto, yo tengo que entrar a evaluar ya las dimensiones propias de la máquina. Entonces, hay una primera página que es general para todos los tractores, que es esta, es la 1344, que me permite entender cuáles son las dimensiones. Entonces, miren, por ejemplo, esta cota B que estoy mostrando acá, ese es el ancho de la hoja, lo que en la fórmula de producción se le coloca como L mayúscula. La C es la altura de la hoja, lo que en nuestras variables de producción le hemos puesto como H mayúscula, ¿correcto? Luego, la D mayúscula, acá a este otro lado, es la profundidad máxima de corte, lo que va a ser nuestra letra E que pusimos en la pizarra, la E minúscula, ¿no es cierto? Pero que es variable, porque esa E minúscula puede variar y tomar como máximo este valor de D. Ese es el máximo valor que podría tomar esa profundidad máxima, esa profundidad de corte, ¿ya? Y otro dato importante es esta cota A, que es la longitud total de la máquina, ¿ya? Longitud de toda la máquina, incluyendo el implemento, ¿ya? Y esto es importante para que nosotros podamos establecer una distancia de trabajo adecuada para la máquina. Claro que esta distancia de trabajo se establece de acuerdo a la configuración del terreno y todo eso. Eso me limita. Pero yo tengo que establecer también en función de especificaciones de la máquina, porque de nada me sirve que esta máquina recorra, por ejemplo, como distancia de trabajo, su misma longitud. O sea, va a ser improductivo. ¿Se pueden dar situaciones en las que sí tenga que recorrer esa distancia corta? Sí, pero lo que voy a procurar es que se trabaje con una especificación mayor. ¿Ya? Por eso es importante conocer estas cotas generales y saber a qué se refiere cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ir a ver ya nuestras cotas de la máquina, de la D11T. Eso está en la página 1354. Y ahí nos encontramos con el D11T. Y acá encuentro este D11T, el CD, el que no quiero ver el D11T puro, ¿no es cierto? No en su versión CD, que es este Carry Dozer, ¿ya? Que, bueno, tiene una especificación distinta a nivel de la hoja topadora. Y entonces, en general, acá me parece que no está llegando en esta especificación. Más estamos trabajando con este D11T en hojas semi-universales o universales. Y ahí ustedes irán viendo que la capacidad de la hoja en metros cúbicos, miren que resulta ser mayor en la hoja universal. Lo que les decía, ¿no es cierto? Es más curvada, incluso toma la forma de un cucharón de cargador frontal, muy parecido por la profundidad que tiene. Pero acá lo importante es nuestras dimensiones, todas estas, ¿ya? Pero respecto al modelo que vayamos a elegir. Va a depender, por ejemplo, la elección va a depender de si quiero lograr mayor producción horaria o menor producción horaria. En ese sentido, por ejemplo, la universal va a tener una tendencia a lograr mayor producción horaria. Ahora, se puede dar la condición de que no solamente tenga que trabajar con semi-universal. Van a ser condiciones que se van a dar, ¿ya? Pero ahora vamos a dejarlo abierto como para que podamos elegir dependiendo de la producción horaria que vayamos a generar, ¿ya?
Esas son las páginas que tenemos que ver para nuestro modelo de máquina, ¿ya? Entonces, estas son las condiciones con las que vamos a trabajar, condiciones preliminares, ¿ya? Para esta máquina, ¿sí? De 11T, producción mínima, condiciones normales de operación y de mantenimiento, arcilla seca, con esa densidad del material. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que es la producción por ciclo. Me dice que la producción por ciclo es igual a la longitud por la altura al cuadrado por el factor de la hoja. Muy bien. Vamos a recopilar entonces estos datos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Longitud, altura y factor de la hoja, ¿ya? Longitud. Vamos a ir a la página de especificaciones. La página de especificaciones de dimensiones es la 1354, ¿sí? Fíjense, 1354. Ah, ya estaba ahí, yo seguía, ya. Entonces, acá ya saben que las dimensiones que me interesan son básicamente la B, la C, la A, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar en un ratito, pero ahorita me interesan la B y la C, ¿sí? ¿Para cuál de las hojas? Quiero maximizar producción. Entonces, quiero producción mínima. Entonces, la que me da producción mínima es esta que tiene menor capacidad. Entonces, tengo que verificar esa menor capacidad. La semi-universal es una que me da menor capacidad, ¿correcto? Muy bien, Ángel, semi-universal entonces, ¿ya? Entonces, la cota B es la L para nosotros, 5.58 metros, ¿ya? 5.58 metros. La H es la C, height, ¿no es cierto? 2.75 metros, ¿ya? 2.75 metros, ¿correcto? Y ahora el factor de la hoja, eso va a depender del material, ¿ya? Entonces miren, arcilla seca está acá, ¿sí? Empuje medio dificultoso. Factor de la hoja que varía de 0.6 a 0.7, ¿correcto? Con una condición de producción mínima, tendría que elegir el 0.6. Perfecto, Cristian, muy bien. 0.6 de factor de la hoja. Entonces, voy a calcular esa producción por ciclo, ¿ya? Que sería L, el ancho, por la altura al cuadrado, ¿ya? Por el factor de la hoja. Y esto me da, ¿no es cierto? Ahí está, una producción por ciclo de 25.32 metros cúbicos, ¿ya? Hasta ahora estoy trabajando con esa producción por ciclo. Vamos a ver si se va a optimizar o se va a reducir. Vamos a ver esto de acuerdo a las demás condiciones que deba tener, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa me tocaría calcular ahora? Ya está la producción por ciclo. Acá tendría que entrar a hacer el cálculo de la duración del ciclo. Esta parte, ¿correcto? Pero yo no tengo la distancia. Esa distancia puede ser colocada por operación de acuerdo a restricciones que vaya a tener la vía. De repente, pues, es una vía muy sinuosa, llena de curvas, entonces que tengo que abarcar distancias cortas, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero también va a depender mucho del tipo de material. Y acá voy a visualizar, por ejemplo, lo que hicimos en pizarra. Esto, ¿correcto? Y acá se van a dar cuenta que yo tengo la relación también de esa producción por ciclo en función de este espesor que, como les dije, como máximo puede tomar ese valor de profundidad máxima que está en las especificaciones.
Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esa primera prueba y voy a decir, ¿qué pasaría si este espesor, lo que voy a profundizar la cuchilla, toma el valor máximo de la profundidad de corte? Si yo reemplazo, porque ya tengo la producción por ciclo, ¿no es cierto? Si yo reemplazo esta E, ya tengo L, entonces voy a poder calcular esta distancia que tendría que recorrer la máquina. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces voy a entrar primero a la hoja de especificaciones, que tengo que seleccionar esta cota D, ¿ya? Y acá es donde entra esta cota D y esta cota A, ¿ya? Entonces la cota D, por ejemplo, me dice, profundidad máxima de corte, con semi-universal tengo 766, con la otra también. Entonces, 0.766 metros, ¿no es cierto? Voy a poner ese profundidad máxima de corte, ¿no es cierto? 0.766 metros, ¿correcto? Entonces, reemplazo según la fórmula de la pizarra. A ver, voy a despejar. ¿Qué tengo que despejar? La distancia D minúscula, que si quieren le voy a poner por la D mayúscula, no hay ningún problema, pero hasta ahorita es una distancia que todavía no sé si va a ser la correcta o no, ¿ya? Entonces voy a ponerle D minúscula. Despejo esto y sería producción por ciclo entre el espesor por el ancho de la hoja, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Sería la distancia, ahí está, va a ser producción por ciclo entre el espesor máximo por la longitud de la hoja. Entonces miren cuánto, si yo es que profundizo toda la cuchilla, cuánto tendría que recorrer para poder cubrir esa producción por ciclo. Me dice 5.92 metros. Y yo me voy a especificaciones de la máquina y la longitud máxima de la máquina estamos hablando de, vamos a ir un ratito acá a la página 1344, es esta cota A, Lench, ¿ya? Por favor, la A, Lench, longitud, porque cuidado, hay otra ahí que nos puede confundir. 1354, regreso, ¿ya? Y acá tengo, ¿no es cierto?, la longitud 8.58 metros. Entonces, voy a colocar acá longitud máquina, ¿ya? Era 8.58 metros. Entonces, si yo comparo y digo, si la longitud de la máquina es 8.58 metros, la voy a hacer recorrer casi 6 metros en trabajo, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces acá aplica una recomendación que se da en operación que indica que lo mínimo recomendable para recorrer en un trabajo, en tractores, es 3 veces su longitud de máquina. Entonces, miren, según recomendación, ¿no es cierto? Recomendación, ¿ya? Entonces, esto me indica que la distancia de mínima, ¿ya? Debería ser 3 veces esta longitud de la máquina. Entonces estoy hablando de que pueda recorrer como mínimo 25.74 metros. Entonces lo voy a llevar a un valor entero, el primero que le siga a ese mínimo, ¿ya? Entonces voy a poner D que sea 26, ¿correcto? Ya voy a redondear a más este valor y con 0 decimales. Ahí está, 26 metros, ¿correcto? Esta va a ser ahora la distancia D. Y voy a comprobar ahora lo siguiente, que ahora esa mi distancia D mayúscula es esto ahora, ¿ya? Entonces yo ya tengo esa D mayúscula, tengo L, y voy a dejar como incógnita ahora la profundidad de la cuchilla.
para saber cuánto tendría que profundizar para poder cumplir con esa distancia. Entonces voy a despejar la E minúscula, ¿ya? Entonces para saber cuánto voy a profundizar y si está dentro de lo adecuado. Entonces mi espesor va a ser ahora, con esto, la producción por ciclo entre esta distancia por la longitud del cucharón, ¿sí? Y ahí está, me dice que es 0.1745, ¿no es cierto? 175 metros. Está por debajo de la profundidad máxima, estamos bien, ¿correcto? Está bien esa medida. Entonces, básicamente acá lo que se ha hecho es un trabajo de comprobación del cumplimiento de estas especificaciones bajo esta distancia de recorrido, ¿ya? Entonces, ahora sí, voy a trabajar ya asegurando que esta es la producción por ciclo, ¿correcto? Y ahora voy a entrar a trabajar respecto a la velocidad, a las velocidades de desplazamiento para la duración del ciclo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se supone que cuando yo trabaje con la máquina en marcha hacia adelante, la máquina va a empezar a cortar material y va a empezar a acumular material hasta que va a llegar a esta situación en la que empuja esa producción por ciclo. Entonces, la máquina debería estar preparada para poder transportar su propio peso más esta cantidad de volumen, pero convertido en kilos, ¿ya? Entonces, para eso, acuérdense que tenía una especificación del peso de la máquina, que eso lo hemos dejado en la página 1322, creo. ¿Sí? Acá está. De 11T, acá es el peso, ¿correcto? Entonces voy a poner acá peso de la máquina, ¿ya? A este lado lo voy a poner. Peso máquina. Peso de la máquina es 104.236. 104.236 kilogramos. Y ahora quiero saber el peso del material. Peso de material. ¿Sí? Entonces yo tendría que multiplicar solamente la producción por ciclo por la densidad. Y ahí tengo esa cantidad de kilos. ¿Correcto? Entonces, cuando la máquina está avanzando en marcha delantera, en trabajo, va a tener que movilizar el peso completo, máquina más material. ¿Sí? Entonces hay un peso total, ¿sí? Que es la suma, ¿no es cierto? Ambos pesos. ¿Ya? Ahí está. ¿Y para qué me sirve esto? Porque ahora tengo que evaluar que esa arcilla seca me genera un factor de tracción o requiere un factor de tracción de la máquina. Este de 11T es una máquina de cadenas, de orugas. Entonces, con la arcilla seca se trabaja con 0.90 de factor de tracción. ¿Qué voy a hacer con eso? Factor de tracción, ¿ya? Ese 0.9. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar. ¿Para qué? Para que me salga básicamente la fuerza de tracción que yo requería y que lo puedo ver en esta gráfica que es la página 1328, si no me equivoco, que acuérdense una especificación que necesitaba tener acá era esta fuerza de tracción. Entonces, hasta ahorita yo no tengo la fuerza de tracción, tengo el peso a movilizar y tengo un factor de tracción. Si yo multiplico esos dos valores, voy a tener recién la fuerza de tracción, ¿ya? Entonces, miren, la fuerza de tracción va a ser, perdón, la fuerza de tracción va a ser ese peso total por el factor de tracción.
Entonces, la fuerza de tracción que requiero es de 127.537.641 kilos. Y voy a visualizar acá. Está en kilos, pero por 1000. O sea, divido entre 1000 y voy a tener el valor, ¿no es cierto? Si divido entre 1000, voy a tener 128.000 redondeado. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que entrar a la gráfica, buscar 128.000, que va a estar pegado acá al 130.000. Miren, más o menos voy a hacer ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y espérenme un ratito, voy a hacer mejor trazo. Entonces, habíamos dicho que la fuerza de tracción en avance era de 128. Más o menos estoy por acá. 128. Caray, le puse color blanco. 128, ¿ya? Amarillo. Digamos por ahí, ¿ya? Voy a trazar una línea horizontal desde esa fuerza de tracción. Ahí está. Y lo que me indica es que con ese trabajo voy a tener que utilizar la máquina en primera marcha. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bajar verticalmente hasta el eje de la velocidad, ¿ya? Ya de la velocidad propia de desplazamiento, ¿correcto? Y ahí está. Está un poquito antes de la mitad, que es el 1, o sea, estoy más o menos en 0.8 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, la velocidad de avance, F mayúscula, 0.8 kilómetros por hora, que si esto lo multiplico y lo convierto a metros por minuto, tengo 0.8 por 1000 entre 60, ¿correcto? Ahí está 13.33 metros por minuto, ¿ya? Pues ahí está. Con el mismo uso de la gráfica, ya saben, la fuerza de tracción, ¿no es cierto? Selecciono la marcha y a partir de eso selecciono la velocidad con la que se podría trabajar. Claro, esta máquina en realidad es una máquina grande que obviamente sí en diferentes circunstancias va a poder lograr mejor performance, pero acá requiere trabajar con velocidades menores porque se está requiriendo una fuerza elevada de tracción. ¿Ya? Bien, entonces ya están mis velocidades y ya saben que el número de cambios, ¿no es cierto? Cambios de marcha, voy a poner cambios de marcha es 2, ¿no es cierto? Y el tiempo de cambio de marcha, ¿no es cierto? Es de, según la tablita, 0.05 minutos. ¿Ya? 0.05 minutos, ¿correcto? Entonces el Z, que es el tiempo de los cambios de marcha, sería 2 por 0.05 minutos y tienen 0.1. Entonces, ahora sí, ya puedo calcular la duración del ciclo, que sería la distancia entre la velocidad de avance, ¿sí? Más, nuevamente, la distancia entre la velocidad de retroceso, siempre en metros por minuto, más Z, y va a ser 2.97 minutos, su ciclo productivo. ¿Ya? Ahí está. Ya tengo dos de los factores. Ahora me falta la eficiencia nada más, que la podemos sacar de la tabla de eficiencia. Teniendo ya todos estos factores, producción por ciclo por 60 por 0.65 entre duración del ciclo, y voy a tener ese valor. 332.0
74, ¿no es cierto? Metros cúbicos por hora. ¿Ya? Eso es. Ahí está. Perfecto.